Dios les bendiga, hermanas. Mi nombre es Luz Bexi de Ureña, vocal del Distrito 3, y estoy agradecida con el Señor porque me ha permitido traer el día de hoy esta palabra de guerra. Y bueno, yo quería hablar acerca de la obediencia. Según el diccionario español, dice que es la acción de acatar la voluntad de la persona que establece una norma o una orden como ley. Pero el diccionario bíblico nos dice que la obediencia a Dios es una virtud y se define como acatar su voluntad, aceptar sus designios y someternos a su autoridad. Ahora yo quería leer Romanos 6:15 al 18, que dice lo siguiente: que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Gloria a Dios. Aquí nos dice que uno se hace siervo de aquel a quien obedece, y en este caso del pecado o de Dios. Y la mejor forma de hacerlo es siempre obedecer a Dios. Gloria a Dios. Sabemos que el Señor nos ha libertado del pecado, somos libres, y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer al Señor, no seguir más siendo esclavos del pecado, sino que siendo esclavos de Cristo y servirle. Santiago, el libro de Santiago 4, versículos del 7 al 8, nos dice lo siguiente. Gloria a Dios. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago nos enseña que no podemos servir a Dios a la distancia y debemos acercarnos a Él, porque al hacerlo, Él se acerca a nosotros, y este acercamiento es posible a través de la obediencia. No podemos servir a Dios pretendiendo que vamos a estar con la mente en cosas que son reprobables. No podemos servir a Dios un día a la semana. No podemos servir a Dios si no leemos su palabra, si no oramos, si no hacemos su voluntad. Debemos acercarnos a Dios, y cuando nos acerquemos al Señor, el Señor va a obrar en nuestras vidas. Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 10 nos dice, del 5 al 11: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo debe estar también en nosotros. Un sentir de obediencia a tal punto de que nos sacrifiquemos por Dios, hacer que nuestra carne muera y hacer que nuestro espíritu viva para darle gloria al Señor. El Señor en todo momento, Él fue obediente. Tenemos ese ejemplo, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de que en su agonía, la tortura, los maltratos, las humillaciones, Él fue obediente hasta la muerte. Gloria a Dios. Y esa obediencia, ese sacrificio por amor a nosotros, nos ha hecho hoy salvos. Podemos decir que
que somos salvos por el Señor Jesucristo, pero fue por esa obediencia. Así también nosotros debemos ser obedientes, de que a pesar de las dificultades, de las circunstancias, de lo que acontezca, a pesar de muchas cosas, nosotros debemos ser fiel como el Señor fue fiel. Y ese es el gran ejemplo que también el Señor nos dejó, que era la obediencia, ser obedientes a Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos cultivar ese hábito, que es un hábito. Es algo que se repite varias veces hasta que se convierta en una acción diaria, se convierta en algo innato. De esa forma nosotros tenemos que hacer, tenemos que ser disciplinados y crear un hábito, así como crear un hábito, la disciplina de leer la palabra de Dios, de orar, de ayunar, de predicar su palabra. Debe ser algo también que la hagamos tantas veces, ser obedientes hasta que se convierta en algo que es nuestro, ya ser obedientes a Dios. Entonces debemos de ejercitar la obediencia, debemos entender que la obediencia tiene su recompensa y debemos de serle fiel en todo momento. Así que muchas gracias, hermana, por escuchar esta enseñanza, y yo quisiera hacer una pequeña oración. Señor Jesús, mi Dios grande, poderoso, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza. Bendice a mis hermanas que están escuchando. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a cultivar, Señor, ese hábito de obedecer tu palabra, de ser obedientes, Señor, a ti. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos las gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.